Está conmigo el secretario general del partido Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho Castro. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Y veo que traes la foto del rechazo dado por el Tribunal Electoral a la candidatura de doña Marta. Buenos días, Fernando y José. Saludo como siempre a la gran audiencia de Next TV. Efectivamente, ayer se hizo una prueba por parte de la Comisión Nacional de Elecciones que preside la licenciada Alma Cortés y la Secretaría de Organización, que tiene que ver con la incorporación de las postulaciones a la base de datos del Tribunal Electoral, al sistema pues del Tribunal Electoral, y se hizo una prueba con la cédula de la señora Marta Linares de Martinelli para incorporar posteriormente su candidatura a la vicepresidencia de la República. Y no se pudo avanzar porque el sistema del Tribunal Electoral salía este mensaje. Sistema electrónico del Tribunal Electoral indicando que la candidatura será rechazada en razón, ellos citan el artículo 337 de la Constitución, y eso obviamente generó la preocupación y el malestar de nuestra membresía y particularmente del... ¿Qué dice el artículo 337? Porque no tiene nada que ver con la inhabilitación. El 337 lo hemos estado conversando, porque aquí la semana pasada hablábamos precisamente de estos problemas que surgen con un tribunal electoral desbordado, ¿no? El 337 se habla específicamente de las candidaturas de familiares del presidente de la República y define los grados de consanguinidad y dice quienes no podrían ser candidatos en ese sentido. Cosa que, le repito, en broma y en serio, yo le decía a algunas personas que ni Ricardo es presidente, ni Marta es esposa de Nito. Entonces no entiendo que esto, pero aquí más que el tema, sí, ahora, estas son las cosas que elevan la duda de los ciudadanos con respecto a lo que debe ser la parcialidad del Tribunal Electoral. Porque fíjate, aquí el procedimiento adecuado era que entra la postulación de la señora Marta Linares Martinelli, el Tribunal Electoral, la organización electoral, la publica en el boletín, y entonces se abre un tiempo para quienes decidan o no impugnar esa candidatura. Pero, sí, hay impugnación. Pero el sistema no tiene por qué rechazar la candidatura de Marta Linares de Martinelli, mucho menos en rechazarla en base a ellos, que no le compete a ellos la interpretación de ese tema. Entonces, aquí la semana pasada hablábamos eso, de cómo el propio Tribunal Electoral ha venido dando sistemáticamente muestras de hechos y eventos que le preocupan a los panameños sobre el rol que juega el Tribunal Electoral, porque el Tribunal Electoral debe sencillamente organizar el proceso electoral y velar por la transparencia del Tribunal Electoral en cuanto al ejercicio del voto. Claro. Y en ese sentido, creo que el Tribunal Electoral nuevamente se agrega otra mancha más a su reputación con esto, aunque debo también aclarar que hoy a las 11 el presidente Martinelli con el candidato presidencial, pues es presidente del partido, me refiero, junto con la candidata vicepresidenta Marta Linares Martinelli y la licenciada Alma Cortés y algunos directivos que vamos a acompañarlos, vamos a estar yendo al Tribunal Electoral a presentar manualmente la postulación, cosa que debió haber hecho a través del sistema, ¿no? Entendemos que Pero ¿cuál es la se ha diferencia dado de hacerlo una explicación de un problema técnico, pero yo no sé. sé qué problema técnico puede ser A ver, si tú alimentaste. La información que tenemos nosotros, Camacho, a ver si la podemos confirmar, es que el sistema técnicamente produjo un rechazo, pero el rechazo, la invitación es que a las 11 de la mañana vayan a rellenarlo manualmente, porque no hay razones para ningún rechazo. Sí, pero
A priori, pues. Pero es lo que te quiero decir. Mira, el así, ¿o no? sistema del Tribunal Electoral no funciona con inteligencia artificial, funciona en razón de lo que tú lo alimentas. Claro. Entonces, el Tribunal Electoral no podía La inteligencia artificial es eso, ¿eh? La inteligencia artificial es lo que yo le pongo. No podía alimentar, fíjate, una... Pero doña Marta no fue llamada para ver ese error. Nosotros vamos a ir, como te No, pero digo, dije, para Pero ver la los propios intención. del Tribunal Ayer Electoral le mismo dijo, vengan. no le dio una explicación sobre esto. Ellos dan la explicación que tú das de un tema técnico, pero un tema técnico surge porque algún genio del Tribunal Electoral se le ocurrió meter la restricción hacia ella, porque fue con la cédula de ella que salió la restricción del artículo 337. Pero el presidente Martinelli ayer habló... Pero permíteme, Fernando, yo lo que quiero declarar, ante estos hechos, el presidente Martinelli también convocó para que el miércoles a las 2 de la tarde realicemos una protesta frente al Tribunal Electoral porque, te repito, ya son crecientes las situaciones que nos ponen en entredicho cuál va a ser la actitud del Tribunal Electoral frente al torneo que nos abocamos. O eres imparcial o no lo eres. Entonces, este tipo de cosas no pueden estar ocurriendo y no se trata, fíjate, hoy es Martinelli, mañana puede ser cualquier otro, hoy Martinelli y Marta Martinelli, pero se trata del respeto a la voluntad popular. Los panameños tenemos derecho a definir quiénes queremos que sean nuestros candidatos y quiénes queremos que sean nuestros mandatarios. No es el Tribunal Electoral ni los funcionarios del Tribunal Electoral, llámese magistrados, llámese equipos técnicos, lo que pueden definir quién debe ser nuestros candidatos y quiénes, ¿cómo decirte?, son los que el panameño desean elegir como presidente, porque para mí está claro que la realidad es que Ricardo Martinelli encabeza todas las encuestas es porque la mayoría de los panameños saben que con Ricardo Martinelli el desastre que hoy se vive en este país, producto de la profunda crisis económica que empezó con Varela y se remata con este gobierno, puede resolverse con una persona que ya ha demostrado capacidad, pero sobre todo voluntad para resolver los problemas que están afectando a los panameños, particularmente el tema del desempleo, el alto costo de la vida, la inseguridad y los problemas en la mala prestación de los servicios públicos. Por eso a las 2 de la tarde se está convocando, salvo... El miércoles. Salvo, habría que consultar con el presidente del partido, salvo que el problema se subsane de buena manera y que nos den una explicación satisfactoria, porque esto no se trata de, bueno, me la chorrié, pues, para no decir lo que debe hacer, y ahora como hay reclamo, entonces yo voy a corregir. No, el Tribunal Electoral tiene que ser sumamente cuidadoso, sobre todo por las cosas, José, que se han estado dando y los rumores que se están lanzando sobre los intentos de sacar a Ricardo Martinelli a la fuerza de la carrera electoral y ahora de sacar a su vicepresidente de la fuerza electoral. Esos son rumores que se habían dado, incertidumbre que se había estado creciendo con los bochinches, la rumorología, pero pareciera ser que lo ocurrido ayer te abre la posibilidad de que los rumores tienen una razón de ser que debe preocuparnos, ¿no? ¿Quiénes irán hoy? Va a ir el candidato presidencial, Ricardo Martinelli, la candidata a la vicepresidencia, Marta Linares Martinelli, va a estar acompañada de la licenciada Alma Cortés, que es la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones. Van a ir miembros del partido, vamos a ir miembros del partido, directivos a acompañarlo a esta conversación con los magistrados del Tribunal Electoral, que nosotros esperamos permita superar esta, porque mira, ya de por sí la situación del país es complicada, pero si tú le agregas a ese elemento las dudas razonables sobre lo que puede pasar en las elecciones a través de los intentos de burlar la voluntad popular, haciendo un fraude electoral, electrónico o de cualquier tipo, son las cosas que nosotros tenemos que, y por eso te hablaba de que el Tribunal Electoral, los partidos, la ciudadanía, después de estas elecciones, tenemos que hacer un profundo análisis
de todas esas facultades extremas que se le han dado al Tribunal Electoral y que son las que están generando todo este tipo de cosas. Entonces, eso lo debemos discutir, pero después de las elecciones, obviamente, porque no queremos nosotros hacer precisamente lo que estamos criticando. No vamos a entrar ahora a meternos a regular sobre... Aquí hay un problema en el fondo que a mí me preocupó cuando yo vi esta noticia la primera vez. Por primera vez que fue una reacción de que, mira, el Tribunal Electoral en este proceso no tiene la capacidad judicial de tomar una decisión de esta naturaleza. Hay procesos, porque si yo presento mi candidatura y usted la va a objetar, el tribunal la recibe y cuando usted presente la objeción, dependiendo del tipo de objeción que sea, o va a la corte o lo decide el Tribunal Electoral por lo que señala la legislación. En este caso, si fue un error, debe ser corregido automáticamente. Efectivamente. No porque se trate de la señora Marta Martínez, no, porque se trata de una candidata a un puesto de elección, de los máximos puestos de elección popular. Y una de las cosas que tenemos que cuidar es, y por eso nosotros hemos hablado aquí, estimados televidentes y radioescuchas, del tema de Guatemala. Sí. El tema de Guatemala es la sumatoria de toda la intervención en un proceso electoral, no solamente antes del proceso, sino en el proceso mismo. Ayer, por ejemplo, una fiscalía allanó el Tribunal Electoral en un proceso electoral que no se termina hasta el 30 de octubre. Entonces hay dudas, lo que más molesta para la audiencia es que nosotros tengamos un tribunal electoral que levante incertidumbres, porque la incertidumbre eleva el riesgo. El riesgo produce una acción, sobre todo si es política, y la acción política produce un efecto negativo en la sociedad. Aumenta el riesgo país, entre otras cosas. Por eso le hablamos hoy del tema de la evaluación de riesgo de país. Entonces, en la medida en que el Tribunal Electoral sea transparente, claro, que impida toda esta campaña sucia, toda esta campaña de incertidumbre. En esa misma medida confiamos elementos de precisamente incertidumbre. Porque además la propia legislación electoral actual, ella misma genera incertidumbre por la velocidad. Hemos adelantado un proceso electoral que lo hablamos usted y yo aquí con Fernando detalladamente. Las normas absurdas que hay. Que sí, hay un montón de normas y cómo se reformó. Y esta es la peor reforma electoral que nosotros hemos tenido. Ha venido empeorando sí. Pero esta es como la cereza del pastel. Exacto. Y eso es un problema serio para la opinión pública, porque genera incertidumbre. Pero, Blandón, tú has dicho algo muy sencillo. Si el Tribunal Electoral, sus directivos han dicho, no, eso fue un problema técnico, ¿por qué no resolverlo ayer mismo? Darle la instrucción al personal de si hubo que metiste en el algo que impidió eso, que no debía estar, quítalo y haz que se pueda hacer el ejercicio. Eso que hubiera producido la tranquilidad y no hubiera generado y hubiera hecho innecesaria la visita de hoy al Tribunal Electoral y no hubiera generado los llamados a realizar protestas en la llamada Plaza de la Libertad en contra del Tribunal Electoral. Entonces, claro. Porque eso es, porque tú tienes que decir, bueno, fue un error, bueno, solucionalo inmediatamente. Porque fíjate, para colmo de males, y eso ahora ustedes han invitado también a la licenciada Cortés, que es nuestra especialista en temas electorales, por la ayuda de la presidenta de la Comisión de Elecciones, porque fíjate, si nos vamos a la ley, la única causal para impugnar una candidatura en este momento es la residencia. No hay otra causal. Sí. A esta altura sí. Sí, a esta altura. El tribunal. Una vez, porque fíjate, te repito, ¿cuál debió haber sido el procedimiento? Se presenta, entra en el sistema, una vez entra en el sistema, el Tribunal Electoral, concluida el periodo de postulaciones, la publica en el boletín electoral y abre en ese momento un periodo, si no me equivoco, que es de 2 días, para que se presente cualquier persona que tiene el derecho de impugnarla. Eso lo vamos a ver a las 11. Pero eso no es lo que se ocurrió. Lo que se ocurrió fue que alguien en el Tribunal Electoral tuvo la grandiosa idea de meter un impedimento a
a la señora Marta Linares Martinelli en razón de una interpretación de esa persona de la Corte, de lo que establece la Constitución con referente a quiénes son los candidatos. Y te repito, para que tengamos bien claro, la norma que ellos están citando, y eso lo profundizará más adelante pues la especialista en estos temas, es una norma que está definida sobre los parientes del presidente. Y fíjate que además hay otra discusión, hay normas y planteamientos claros que te dicen que la esposa no es pariente del presidente. Pero indistintamente eso, que para mí es un tema bastante superado, es el presidente de la República. Y Ricardo Martinelli no es hoy en día el presidente de la República, ni Marta Linares Martinelli es esposa de Laurentino Cortizo. Entonces, ¿para qué estar echándole, como decimos, sal a la herida? Hay habido de parte nuestra muchas cosas que nos molestan sobre las actuaciones del Tribunal Electoral. Porque no crean que se nos ha olvidado de que una semana antes de las elecciones pasadas, el Tribunal Electoral, en un absurdo, después de haberle 4 certificaciones al menos de residencia a Ricardo Martinelli, por las presiones de los poderes económicos y políticos de este país, se mandaron una resolución que sacó a Ricardo Martinelli una semana antes de la elección de la carrera política. Entonces nosotros estamos hastiados ya de esta situación y, como hemos dicho, nosotros no nos gusta estar en este tipo de situaciones que generan más incertidumbre de la que el país necesita, pero nosotros no vamos a permitir que nuevamente ocurran esas presiones económicas y políticas, y ya sea que se intente sacar de la carrera a la fuerza, al margen de la ley, a Ricardo Martinelli o a Marta Martinelli o a cualquier candidato, porque eso no se trata solo, se trata de la defensa de la democracia. Aquí lo que está en juego, Fernando y Blandón, es la democracia. Y no es que el Tribunal Electoral sea el garante de la democracia, como algunos dicen, no, eso no es cierto. Su trabajo es muy sencillo. Organiza las elecciones, cuenta los votos correctamente y evita las situaciones irregulares en la elección. Ese es su trabajo, no ser garante. En la democracia, ¿quién la garantiza? El pueblo. Cuando el pueblo decide cuál es el camino y ve que alguien quiere forzar algo distinto a ese camino que él tomó, entonces el pueblo tiene que garantizar la democracia. Pero ¿cómo se garantiza? En las calles. Y por eso nosotros seguimos con toda claridad que la pelea es peleando. Dándole una vuelta, aprovechando que ahorita vamos a tener a Alma. En el caso tuyo, vamos a aprovechar tu presencia aquí para ver cómo está el problema, además de este problema que se va a ver a las 11, el problema de las alianzas en la base. ¿Cómo está eso en RM? Bueno, mira, nosotros hemos hecho precisamente íbamos ahora con este ejercicio que hacíamos a iniciar algunas postulaciones que se han estado acordando en conjunto entre nuestro partido y el partido Alianza, pero con esto que empezamos hay que resolver primero. Hay que resolver primero todo esto. ¿Hasta qué tiempo tienes? Este es hasta las alianzas formales a presidencia terminan hasta el 30. A nivel de presidencia. Las alianzas parciales creo que también se terminaban hasta el día 30, las alianzas formales. Pero algunos plantean la posibilidad de hacer las llamadas alianzas territoriales informales. Yo eso se lo dejo a Alma si eso es posible legalmente. Yo creo que eso se vencieron ambos términos, porque alianza, sea a nivel general o a nivel parcial, es alianza electoral. Y los tiempos electorales estaban definidos para ese tipo de cosas. Ahora estamos en las postulaciones naturales que si, por ejemplo, nuestros candidatos que postulamos con el partido de Alianza y viceversa, los nuestros que ellos postulen, no tienen ningún problema porque fue una alianza que ya fue anunciada formalmente, tanto a nivel general como a nivel territorial. Pero las otras candidaturas, las otras alianzas que no se producieron, y por eso que tuviste que 3 partidos, el panameñismo, el CD y el PP anunciaron formalmente el acuerdo sin publicar cuáles son los datos, porque eso después viene la carpintería, pero el requisito de anunciar la alianza para poder hacer las postulaciones era hasta el día 30. Entonces, nosotros seguimos
Nosotros tenemos la alianza, decir, que oficialmente va a la haber alianza 7 que candidatos nosotros presidenciales. necesitamos, la alianza con el pueblo, que es la más importante, y Pero la el alianza Tribunal con... Electoral debería entender que es una fuerza componedora del sistema, no es el dueño del sistema. Porque si hay este tema, por ejemplo, y esto atrasó, hay que ver cómo yo permito ahora que esta alianza arregle lo que eso demoró. Sí, pero te insisto, o sea, mira, para que un problema no crezca más allá de lo necesario, hay que actuar con inmediatez, sobre todo en este tipo de cosas. Y si a ellos se le comunicó que el sistema, de manera injustificada, había regenerado un rechazo de la candidatura de Marta Linares Martinelli al mostrar su cédula, y al ellos decir que este fue un problema técnico de ellos, bueno, resuelve el problema técnico ayer. Sí. No, y resuélvelo inmediatamente, no hay que esperar que Ricardo Martinelli, con justificada razón, acompañado de José Muñoz, nuestro aliado, y de la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, tuvieran que hacer un pronunciamiento al país diciendo que estas cosas que no debieran de ocurrir están ocurriendo. Solamente ocurrió con la señora Marta. Es decir, y- las demás personas que emitieron en el sistema no lo... fundamentalmente eso fue lo que después de eso No, que no lo podía digo, porque hacer. acaso había otras personas pero que es que de después otras de eso- alianzas. el sistema no estaba... No, después de ya eso- lo hubiéramos conocido. Después de eso, ¿qué podíamos esperar? Lo que te quiero decir, porque, y fíjate, fue a materia de prueba que se metió la cédula de ella, con todo, solo la cédula. Es decir, que el problema no era como un tema general, era con Marta Linares de Martinelli, una interpretación caprichosa que no le corresponde en una extralimitación, y eso lo podrá abondar quien le corresponde, que es a Alma Cortés, pero una interpretación caprichosa que ni siquiera tiene que estar dentro del proceso técnico de recibir, registrar y llevar adelante las postulaciones. Entonces estamos empezando muy mal. Entonces el Tribunal Electoral, a los magistrados, eso yo le digo, como ya estamos cochados, como ya estamos cansados, el miércoles, no Camacho, no Alma Cortés, no ningún directivo, el presidente del partido ha llamado a que el miércoles a las 2 de la tarde hagamos acto de presencia para decirle al Tribunal Electoral alto ya a este tipo de situaciones. Esto es lo mismo, mis estimados televidentes y radioescuchas, es que a usted, a mí, Fernando, al que sea, usted, no nos pueden acusar si antes no nos hacen una imputación, no nos informan de qué nos quieren acusar. ¿Para qué? Para que me den la preparación a mí de cómo me voy a defender. ¿Cómo me puedes tú acusar si no me has imputado? Pero es que por eso Ricardo Martinelli, que mira, yo no he visto, yo tengo 45 años aproximadamente de la vida política, yo no he visto en la historia, ni siquiera en la dictadura, lo hago así, que a una persona le hayan hecho lo que le han hecho a Ricardo Martinelli a lo largo de los últimos 13 años. Y no solamente se trata ya de la justicia en el área penal, en el área administrativa. O sea, lo que ya digo, anularle a Ricardo Martinelli su candidatura en base a una semana antes de la elección, en base a una supuesta no tener residencia, cuando tenía 4 certificaciones de residencia emitidas por el propio Tribunal Electoral, es lo más absurdo que no te... Y ahora, fíjate, ya no es la candidatura a la alcaldía, ahora quieren anular a la fuerza la candidatura de la vicepresidenta, y si están haciendo eso con la vicepresidenta, ¿qué no van a intentar con nuestro candidato presidencial Ricardo Martinelli? Pero no lo vamos a permitir, porque ya está bueno, hemos llegado a un punto de quiebre. O las leyes funcionan igual para todos, o aquí sencillamente vamos a entrar en una espiral que nadie quiere entrar. Nadie quiere una espiral de incertidumbre, enfrentamiento político y mucho menos de violencia. Pero nosotros vamos a ejercer los derechos que tenemos en la forma que tengamos que hacerlo. No queremos hacerlo de mala manera, pero si nos van a obligar a hacerlo de mala manera, lo vamos a hacer de mala manera. Bueno, porque tampoco vamos a hacer los congos de este país, Ricardo Martinelli y quienes consideramos que él es la figura. Pues de esto se trata, no es un capricho. Ricardo Martinelli, de todos esos candidatos que está ahí, es lo que ha demostrado, es la persona que tiene la capacidad y la voluntad para enfrentar los problemas que hoy
afectan al pueblo panameño, porque esto se trata de devolverle a los panameños la esperanza y la calidad de vida que ellos merecen. Así es. Luis Eduardo Camacho, secretario general del partido Realizando Metas, hablando sobre lo ocurrido con la presentación de la candidatura de Marta Linares como compañera de fórmula de Ricardo Martínez. Hoy a las 11 en el Tribunal Mañana, Electoral. el miércoles a las 2 de la tarde, estamos convocando a que nos acompañen. Bueno, si la cosa se resuelve rápidamente, de repente se cambia, pero todavía hoy están convocados también los miembros, no solo de Realizando Metas, los panameños que quieren la democracia, lo convocamos para que el miércoles a las 2 de la tarde hagamos valer las leyes electorales, la Constitución y la ley, y que se acabe la persecución política ahora extendida a la materia electoral. Así es.